Amén. Y Padre, te damos gracias este día, Señor, por este lugar, por tu presencia, por la unción de tu Espíritu, Señor, por poderte alabar, oh Padre Santo. Qué glorioso va a ser el día que lleguemos al cielo, Señor, y Padre mío, todos unánimes en un mismo espíritu. Padre mío, te alabemos, te adoremos y Padre mío, cantemos juntamente con el resto de los ángeles, aleluya, a Cristo, mi Dios. Oh, wow, maravilloso va a ser, Señor. Gracias por ello, Padre. Ahora bendícenos en esta noche y que sea tu Santo Espíritu el que a través de tu palabra nos hable, Señor. Y podamos sentir tu presencia y la unción de tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a estar, como ya dijimos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a estar estudiando todo el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 21, así es de que abran sus Biblias ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 21. El tema de hoy, hermanos, Jehová Dios de misericordia. Es el tema de hoy, Jehová Dios de misericordia. Una de las cosas que podemos ver y apreciar de Dios es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios en su misericordia se compadeció de nosotros, nos perdonó nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios. Hijos de Dios. Si nos fuésemos a regir por las leyes de la tierra, el momento que tú quebrantas las leyes, tienes que pagar por lo que hiciste. Si le quitaste la vida a alguien, te van a dar sentencia de criminal. Si robaste algo en una tienda, te van a dar sentencia de ratero, ¿no? Y si quebrantaste una regla de tráfico, pues entonces te van a dar una infracción al respecto. O sea, tienes que pagar por lo que hiciste. Pero qué glorioso y maravilloso sería, ¿no? Saber que somos el peor de los criminales y estamos a punto de ser llevados a la sala de gases o a la silla eléctrica, y entonces viniese una persona y le dijese al juez: hey, yo quiero tomar el lugar de esta persona que va a la silla eléctrica. Yo quiero morir en su lugar. Yo quiero pagar por sus delitos. Yo lo quiero liberar a él. Quiero dejar que él continúe viviendo en este mundo y yo quiero morir en su lugar. O sea, qué glorioso sería, ¿no? Encontrar un ser humano que estuviese dispuesto a hacer algo así. Pero desafortunadamente no lo hay. No hay nadie, absolutamente nadie, que esté dispuesto a dar su vida por ti, por mí o por ninguna persona. Porque somos humanos. Al final del día, nuestro interés es yo y yo y yo, y jugamos al yo-yo, ¿verdad? Y es todo yo, ¿no? No jugamos, no hacemos nada más que eso. Y ahí es donde podemos encontrar la misericordia de Dios. Todos estábamos destinados para ir al infierno. Éramos culpables. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos del reino de Dios. Todos pecamos, ¿no? Nos dice el libro de Salmos, capítulo 51, donde David está quebrantado delante de Dios y dice: en pecado me concibió mi madre, en pecado he sido concebido. O sea, automáticamente al nosotros ser engendrados ya llevamos en nosotros el ADN del pecado, llevamos en nosotros la semilla del pecado. Y por lo tanto somos pecadores. Somos pecadores desde que nacemos. O sea, tenemos un lapso, un tiempo de inocencia en el cual actuamos de una forma inocente. No sabemos lo que hacemos porque somos inocentes, pero el momento que comenzamos a tener noción de las cosas y un niño le quita a otro niño el juguete, ¿qué es lo que hace el niño? Dice: mío, 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 mío. O sea, automáticamente podemos ver que en ese niño está ¿qué? El pecado. Está el pecado. Y ahí es donde encontramos ¿a quién? Encontramos a Dios. Jehová Dios de misericordia.
Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia, el cual se interesó en nosotros. El día de hoy nosotros caminamos por gracia. El día de hoy nosotros hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados. No lo merecíamos, mas Dios nos lo otorgó, no lo dio, Dios no lo regaló, ¿no? Porque en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, al recibir a Jesús en nuestro corazón, automáticamente hemos venido a ser hijos de Dios. Y porque ahora somos hijos de Dios, somos herederos del reino de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Y por ello es que nosotros podemos decir que el día de hoy, tú y yo, nosotros, esta nueva generación, después de que Jesús vino a este mundo, hemos sido sumamente afortunados. Sumamente afortunados. ¿Por qué? Porque basta con el que tú te arrepientas delante de Dios, confieses a Jesús, como invites a Jesús a entrar en tu corazón, le confieses como tu Salvador, ya automáticamente el Señor te otorga el don de la vida eterna. O sea, para nosotros solamente hay que arrepentirse, pedir perdón y pedir a Cristo que entre al corazón y somos salvos. Así de sencillo. No hay nada místico, no hay nada oculto. Simplemente es reconocer que somos pecadores. Es lo único que hace falta. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, que es lo que estamos estudiando nosotros específicamente en el capítulo 20 del libro de Reyes, miramos que ellos estaban bajo la ley. Bajo la ley, o sea, ellos estaban bajo las reglas, requisitos y regulaciones establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Ellos estaban en una situación muy diferente a la nuestra. A nosotros el día de hoy nos ha prometido el Señor que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones, en cada uno de los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu de Dios mora en mí, el Espíritu de Dios mora en ti y el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos redarguye cuando estamos haciendo algo que no es de Dios, para alinearnos con el corazón de Dios, para alinearnos a hacer la voluntad de Dios. Es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Pero en aquellos entonces el Espíritu de Dios solamente venía sobre personas especiales, las cuales Dios usaba para una misión especial, tales como profetas, tales como reyes, tales como personas que Dios enviaba en una misión especial. Entonces entendemos que el Espíritu de Dios solamente en aquellos entonces moraba en aquellas personas que Dios había elegido para traer al pueblo su palabra y hablar al pueblo el mensaje que Él tenía para ellos. Por ello es que entendemos acá que cuando miramos en este capítulo 20 que vamos a leer este día, vamos a mirar cómo Dios le extiende misericordia al rey Ezequías. Miramos cómo Dios en su infinito amor por su pueblo, por la tribu de Judá, por el reino del sur, extendió a ellos una segunda oportunidad. Les extendió a ellos una bendición. ¿Cuál bendición que no esperaban ellos recibir? Pero el día de hoy, para entrar en contexto, hermanos, la semana pasada tocamos el capítulo 19, donde hablamos acerca de que Ezequías envía a sus siervos a la presencia de Isaías con el fin de hacerle saber a Isaías y que Isaías le hiciera saber a Dios la situación que se estaba dando en la ciudad de Jerusalén. Y el tema que tocamos la semana pasada fue: quizá oirá Jehová tu Dios. Quizá oirá las situación en la cual nos encontramos. Quizá escuche las palabras del general del ejército asirio que ha venido a blasfemar el nombre de Dios, que ha venido a vituperarnos o a subajarnos o a hacernos sentir inferiores o a
darnos un espíritu de derrota antes de conquistar la ciudad de Jerusalén. Y Ezequías envía a sus siervos, al profeta de Dios, al varón de Dios, el cual tenía una comunicación directa con Dios y Dios habla, para que Dios hablase a él y le revelase a él la voluntad que él tenía para esa nación. Por ello es que tocamos el tema, el punto que tocamos la semana pasada fue: presenta tu causa a Dios para ver si Dios te oye. O sea, presenta tu causa a Dios. Tienes un problema, tienes una necesidad, no te la guardes, no te la quedes, preséntasela a Dios, tráesela a Dios. Porque Dios Él escucha nuestra voz, Él escucha nuestras palabras, Él nos mira, nos observa, Él sabe dónde estamos, con quién estamos, a dónde vamos y con quién nos relacionamos. Dios nos sabe todo, absolutamente todo. Por ello el punto 1 de la semana pasada fue: presenta tu causa a Dios para ver si Dios oye, ¿no? Y miramos en los primeros 3 versículos del capítulo 19, donde dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. No tiene fuerzas. O sea, el rey Ezequías entendió que estaban rodeados por un ejército sumamente poderoso. Asiria en aquellos entonces dominaba todo el continente, dominaba todo el mundo conocido. Era un ejército sumamente poderoso, era un ejército sumamente feroz. Era un ejército que no les importaba nada con tal de conquistar y destruir y dominar. Ellos lo que querían era dominar, no les importaba absolutamente nada. Pero ahora llegan a ¿dónde? Llegan a una nación indefensa, a un pueblo sumamente pequeño. Llegan a una nación donde podemos entender que el ejército de ellos se componía por aproximadamente 500,000 de soldados, cuando el ejército de Judá eran, si acaso, algunos 100,000 soldados. Entonces estaban sumamente fuera de orden. Y por ello es que Ezequías sabía, a través de lo que el profeta Isaías le había enseñado toda su vida, porque Ezequías fue instruido por Isaías. Sabía que la fuerza no está en los carros de guerra, la fuerza no está en la espada, la fuerza no está en los soldados, en la habilidad de los soldados, la fuerza está en Dios. La fuerza está en Dios. Y él entendió que aunque eran pequeño el grupo, era un ejército sumamente pequeño. En realidad el ejército no significaba nada, porque cuando Dios pelea con un ejército, ese ejército es vencedor. Y él lo sabía. Por eso envió ¿a quién? Envió a sus representantes al profeta Isaías con el fin de que consultara a Dios. Él envió ¿a quién? Envió a estos hombres a presentar su causa delante de Dios. A presentarle su causa. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Presentar nuestra causa delante de Dios. ¿Qué es lo que nos angustia? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuál es la situación? Tenemos que traerla a Dios. Señor, mira, no tengo para pagar la renta. Señor, no tengo para comer mañana. Señor, no tengo con qué abrigarme. O sea, todas estas cosas que muchas veces para nosotros son estresantes, para Dios son cosas insignificantes. Porque la misma palabra de Dios nos lo dice en el libro de Mateo capítulo 6, que no nos preocupemos por nada. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos todo a nuestra disposición. El segundo punto que tocamos la semana pasada fue la respuesta de Dios.
¿La respuesta de Dios a quién? La respuesta de Dios al rey Ezequías. Nos lo dice en el versículo 6. Dice, Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, dice, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. O sea, dice Dios a Ezequías: Ezequías, tú miras el ejército, estás intimidado, tú miras el problema y es sumamente grande, y pues para ti resolverlo es difícil, pero confía en mí. Confía en mí, yo lo tengo todo bajo control. Yo estoy obrando, estoy trabajando, estoy protegiéndote y protegiendo al pueblo. Mi pueblo, dice el Señor. Porque Israel es su pueblo, el pueblo de Dios. Por ello es que podemos entender ¿qué, hermanos? Podemos entender una cosa, que cuando Dios está contigo, no hay quien nos pueda hacer frente a nosotros. No hay quien pueda hacer frente a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios están respaldados por Dios, y cuando Dios está respaldándonos como sus hijos, estamos seguros. Estamos seguros. No nos podemos ni debemos permitir dejar que nos intimiden. Lo que nos llevó al tercer punto de la semana pasada, donde dice: eleva tu oración a Dios en medio de la adversidad. Eleva tu oración a Dios en la adversidad. Y qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya después de que regresó el general del ejército asirio a Jerusalén, y el rey de Asiria, Sennacherib, le envió cartas diciéndole: hey, me tengo que retirar por un momento, pero no te creas que porque me voy te voy a dejar en paz. No, voy a regresar y te voy a conquistar y te voy a derrotar y voy a tomar la ciudad y voy a llevarme a todos los ciudadanos, los voy a transportar a otro lado, los voy a sacar de acá. O sea, esas fueron las palabras con las cuales este rey se expresó a ellos. Más, ¿qué es lo que hace el rey Ezequías? Eleva su voz al cielo en el medio de la adversidad. Fíjate lo que dice el versículo 14 y 15. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores después que las hubo leído, y subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de ¿quién? Delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. O sea, ¿viene a quién? Viene a Dios. Viene a Dios. No hay a quien más acudir, no hay a quien más pedir ayuda, sino solamente a Dios. ¿Y él acude a quién? Él acude a Dios. Él ora a Dios en el medio de la adversidad. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Tenemos que orar a Dios en el medio de la adversidad. Punto 4 de la semana pasada nos habla acerca de la respuesta de Dios en la adversidad. Nos habla acerca de la respuesta de Dios en la adversidad. O sea, tú clamas a Dios en la adversidad, Dios te responde en la adversidad. Te responde. Y la respuesta de Dios fue gloriosa, ¿no? Porque en el versículo 20 y 21 nos dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. ¿Te das cuenta? He oído. Esta es la palabra que Jehová ha anunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. En otras palabras, tranquilo. Tranquilo. Este general enviado por su amo, su rey, vino a ofenderme a mí,
vino a ofenderte a ti, vino a menospreciar al pueblo, vino a meter temor en el corazón de ellos, pero yo le voy a mostrar a él quién está en control. ¿Quién tiene en control o quién tiene en su mano la vida del hombre? La vida del hombre. Y por ello es que podemos entender que después de la gran liberación que Dios le prometió a Ezequías, ahora en el capítulo 20 enfrenta el otro problema, ¿no? Enfrenta otra prueba que dirías tú, bueno, Señor, te has mostrado tus maravillas, tus prodigios, te has revelado a este rey de una forma gloriosa y maravillosa. Podemos ver tu corazón, podemos sentir tu protección, podemos sentir que estás con nosotros, pero ahora el rey tiene un problema diferente. Por ello es que vamos a ir hoy a Jehová Dios de misericordia. Jehová Dios de misericordia. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios es misericordioso. Y hay algo muy importante para nuestras vidas. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios ya sabe lo que yo voy a hacer el día de mañana. Dios ya sabe lo que tú vas a hacer el día de mañana. Dios ya sabe lo que va a pasar en un mes. Dios ya sabe lo que va a ocurrir en un año. O sea, Dios conoce el futuro a la perfección. O sea, Dios conoce si alguno de nosotros llegásemos a, si el final de nuestra carrera se acercase y fuese a ser el día de mañana, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe. Y porque ya Dios lo sabe, o sea, Dios se ha preocupado porque nosotros caminemos bien con Dios, estemos bien con Dios, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que sea nuestro Señor y Salvador, para que cuando cerremos los ojos en este mundo, los podamos abrir en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, entrando en su presencia, regocijándonos y alabando y exaltando y dando gloria a Dios, porque en vez de ir al infierno, vamos al cielo, vamos a la gloria de Dios, ¿no? Dios conoce nuestro día, Dios conoce nuestra hora, Dios conoce el día en el cual vamos a partir de este mundo. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Por ello, el punto 1 del estudio de hoy es: Jehová Dios escucha mi oración. Jehová Dios escucha mi oración. Es el punto que vamos a mirar, lo vamos a mirar de los versículos 1 al 7. Fíjate lo que dice el versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Se cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué interesante, ¿no? Porque hay ocasiones en las cuales Dios nos permite pasar por diferentes pruebas. Y muchas de las veces las pruebas vienen pegadas una con otra. O sea, comenzamos con un catarro, nos movemos a una pulmonía, nos movemos a un problema en el trabajo, nos movemos a un problema de familia, nos movemos a un problema en la iglesia. O sea, vamos problema tras problema, uno tras de otro, y dices tú: Señor, ¿hasta cuándo le vas a aflojar un poquito a la candela, no? ¿Cuándo vas a apagar un poco esa caldera? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por tanta dificultad? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las dificultades, no? Y eso es lo que le estaba pasando a Ezequías. Ezequías fue conquistado. Todas las ciudades fortificadas de la ciudad de Judá habían sido ya conquistadas y dominadas por el rey de Asiria. La última ciudad, la que les faltaba a los asirios por conquistar, era la ciudad de Jerusalén. Era la última ciudad. Entonces, durante el sitio, o sea, durante el tiempo que los estuvieron rodeando a ellos, es donde el Rabsacés, general del ejército de Asiria,
fue y habló a los líderes a través del muro y los insultó a Dios, insultó a todo el mundo, ¿no? Entonces salió a buscar al rey y encontró al rey peleando con el rey de Etiopía y lo encontró peleando con el rey de Egipto, pero igual cuando terminó la guerra regresó nuevamente a sitiar la ciudad. Una vez sitiada la ciudad, nuevamente vuelve a insultar a Dios, nuevamente vuelve a amenazar al pueblo, nuevamente los encierra dentro de los muros de la ciudad y ellos no pueden ni entrar ni salir. Están sujetos a esa ciudad solamente. O sea, todas estas pruebas para agregarle ahora el hecho de que enfermó. Ezequías enfermó estando en el medio de esta tribulación. Y enferma, y al enfermar, Dios le habla, ¿a quién? Le habla al profeta Isaías. Y le dice a Isaías, quiero que vayas y le comuniques a Ezequías, mi siervo, dice, mi siervo, que ordene su casa. Porque prontamente va a morir. Prontamente va a morir. Estos hechos se registran también en el libro de Isaías, capítulo 38. Y es como si estuvieras leyendo Segunda de Reyes, capítulo 20. Son las mismas palabras. Las mismas palabras. Mas no se nos dice cómo es que Ezequías se enfermó. O qué fue lo que causó su enfermedad. Lo único que podemos ver fue que Dios permitió esta enfermedad ciertamente, ¿para qué? Ciertamente para mostrar su gloria, mostrar su poder, para poder entonces que la gente pudiesen mirar que Él es un Dios poderoso, un Dios sumamente poderoso. En estos momentos el pueblo de Israel, siendo una ciudad tan pequeña, siendo un pueblo tan pequeño, han dominado a dos frentes y están luchando con 3 más. Están en estos momentos en guerra con 5 diferentes naciones. Están en guerra con los de Gaza. Están en guerra con Líbano, están en guerra con Yemen, están en guerra con Irak, están en guerra con Irán. Y ahora Rusia se está alineando. Dirás tú, pero un momento, ¿cómo una ciudad tan pequeña, tan insignificante, puede tener tanto dominio, tanto control sobre todas estas naciones y a todas y a cada una de ellas dominarlas al punto de casi destruirlas? No lo podemos explicar de ninguna otra manera más que la mano de Dios. La mano de Dios sobre de ellos. La palabra de Dios nos dice a nosotros que todo el mundo va a pasar, mas su pueblo, su nación no va a pasar. Ellos van a perdurar hasta el fin porque son los escogidos de Dios. No importa lo que el mundo trate de hacer para destruirlos, no los pueden destruir. No los pueden derrotar, no los pueden eliminar completamente, no pueden, no hay forma de hacerlo, porque están protegidos por Dios. Y de igual manera podemos mirar que esta ciudad era pequeña, Jerusalén en sí era pequeña, los soldados un ejército sumamente pequeño, pero al final del día entendemos que Dios estaba con ellos, Pero ahora Ezequías ha llegado al final de sus días. Ha llegado al final de su vida. Dios le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Ahora Dios fue increíblemente amable con Ezequías al decirle que iba a morir. Ahora si Dios te revelara a ti ese mismo mensaje en estos momentos, te dijese a ti en esta hora, en este instante, hey, ordena tu casa porque en 8 días vas a morir. Yo estoy bien seguro que vivirías muy diferente a la forma en la cual vives el día de hoy. Yo estoy bien seguro que entraría en ti una urgencia increíble de arreglar tus negocios con Dios,
asegurarte que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, asegurarte que haces las paces con aquellos con los cuales estabas enemistados, asegurarte que juntas toda tu familia y les dices a ellos cuánto los amas y les pides perdón si les has ofendido, les pides perdón si los has insultado, o sea, de diferentes formas arreglarías todo el asunto porque te quieres ir en paz. ¿Quieres partir de este mundo? ¿Quieres partir de este mundo sintiendo paz? O sea, que hiciste todo bien. Eso es lo que Dios está haciendo ¿con quién? Está haciendo con Ezequías. Dios le está diciendo a Ezequías, pon en orden tu vida. O sea, alíñate conmigo primeramente. Segundo, reúne tu familia y haz lo que tienes que hacer. Delega lo que tienes que delegar. Establece lo que tienes que establecer, porque dentro de no muchos días vas a morir, vas a dejar este mundo. Y eso es lo que le dice el Señor a este hombre. Ahora la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Te das cuenta? O sea, está establecido. Tú y yo ya tenemos un día fijado por Dios para dejar este mundo. Ya está establecido. No es negociable. Hay veces que escuchas en las noticias que alguien recibió 12 balazos en el cuerpo y aún está con vida. Y dices tú, ¿cómo? ¿Es eso posible? Y después escuchas que a uno le picó una araña y se murió. Dices tú, bueno, ¿qué pasó? Era su día. Era su día. Era el día en el cual Dios había establecido para esa persona salir de este mundo, partir de este mundo. Entonces, como la palabra de Dios nos dice a nosotros que el día está establecido, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que saber que cualquier día es nuestro día. Y si sabemos que cualquier día es nuestro día, el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. O sea, lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, tú tienes que vivir todos los días como si este fuese a ser el último día. Como si fuese a ser el último día que vas a vivir. Este día es el día en el cual tienes que hacer las paces con tu familia. Este día es el día en el cual tienes que pedir a Dios y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Guíame a tu presencia si ha de ser el día en el cual me has de sacar de este mundo. Este día es el día en el cual nosotros tenemos que darlo todo porque lo damos todo para Dios. Porque no sabemos cuál es nuestro día. Ezequías sí. Ezequías lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Dios le dijo, vas a morir. Simplemente ordena tu casa, ¿no? Ordena tu casa. Pero nosotros, hermanos, no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Continuando, miramos que en Isaías 38, Isaías 38, 10, dice, la escritura dice, y yo dije, Ezequías, sabes, diciéndole al Señor, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas de Seol, privado soy del resto de mis años. Ezequías tenía aproximadamente, cuando esta noticia le llegó a sus oídos, 39 años. 39 años. Tomó el reino a la edad de 25 años y había reinado por aproximadamente 14 años. Y en esos 14 años que él había reinado, cuando le llegó la noticia a sus oídos, tenía 39 años y expresa esas palabras en el libro de Isaías
38:10, cuando dice Él, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. O sea, diciéndole a Dios, Señor, apenas estoy comenzando a vivir. Tengo 40 años, Padre. ¿Por qué me vas a llevar ahora a tu presencia? No sé lo que es vivir aún porque estoy a la mitad de mi camino. Estoy a la mitad de mi camino. Mira lo que dice el siguiente versículo. En el versículo 2, escucha. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿quién? Ezequías. Ezequías, después de que el profeta Isaías salió de su casa, se dio la vuelta y al darse la vuelta, ¿qué es lo que hace? Busca a Dios en oración. Y le dice esto, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho todas las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, con gran lloro. ¿Cómo reaccionarías si el día de hoy alguien te dijera, mañana vas a morir? ¿Tirarías una fiesta? ¿Harías una fiesta? ¿Te irías a celebrar al casino? ¿Juntarías a toda tu familia y les harías una comida? ¿Cómo reaccionarías? Yo pienso que todos reaccionaríamos de la misma manera que reaccionó Ezequías. Reaccionaríamos de la misma manera que reaccionó Ezequías. Ezequías, ¿qué fue lo que hizo él acá? Nos dice que en cuanto el profeta Isaías salió de la puerta del aposento donde él estaba, ¿qué es lo primero que hizo? Se dio la vuelta, porque estaba en su cama, se dio la vuelta y mirando la pared, lo primero que hizo fue orar a Dios. Y Dios nos ha permitido escuchar la oración que hizo Ezequías. Y lo primero que le dice a él, te ruego, o sea, te suplico, Señor, te ruego que hagas memoria. O sea, está diciendo a Dios, mira mi vida, Señor, examina mis caminos, mira de qué manera he vivido, de qué manera he caminado. Si soy malo, si merezco la muerte, dame la muerte, Señor. Pero si has encontrado que yo he hecho lo recto delante de tus ojos, ¿por qué me quitas la vida? ¿Por qué me quitas la vida? Ya es algo que para nosotros muchas veces es incomprensible. Es incomprensible. No entendemos la situación. Porque muchas veces miramos que hay personas que han sido sumamente malos en este mundo. Han hecho estragos en esta tierra. Han molestado a muchas personas, le han quitado la vida incluso a muchas personas y aún siguen viviendo y andan libres sin que nadie los detenga. Mas hay personas que se dedican a ayudar y a servir a las demás personas y mueren, y dices tú, ¿por qué, Señor, te llevas al justo y dejas al injusto? Y nos preguntamos, decimos, ¿por qué, Señor? Pero nosotros no entendemos el corazón de Dios. Mas ahora miramos acá que Ezequías sonara como que le está reclamando a Dios, ¿y de qué me sirvió a mí vivir justamente para ti si ahora a la mitad de mi vida me vas a quitar la vida? Pero Ezequías no estaba haciendo eso. Ezequías estaba echando mano de la palabra de Dios, ¿sabías tú? Ezequías estaba echando mano de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Levíticos capítulo 26 y en el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos muestran estas escrituras donde Dios le dice al pueblo que si haces lo justo vivirás, si haces lo malo morirás.
Y Ezequiel está diciendo a Dios, Señor, yo no te estoy pidiendo nada que tú no me hayas prometido. Yo no te estoy pidiendo nada que tú no hayas dicho que vas a hacer en tu palabra. Tú nos dices en tu palabra que si nosotros hacemos lo justo, tú nos vas a dar largura de años, nos vas a dar una vida larga. ¿Por qué yo, siendo que he sido un hombre que te ha honrado con todo y en todo, que no ha habido otro antes que mi padre David, que ha caminado tan rectamente como yo, me vas a quitar la vida a mí? Si simplemente él está haciendo ¿qué? Él está echando mano de las promesas de Dios. Es lo único que está haciendo. Él no está tratando de reclamarle a Dios, he sido bueno, Señor, me tienes que recompensar porque me he portado bien, porque he ayudado al huérfano, he cuidado de la viuda, he cuidado de los necesitados. Él no está diciendo nada de eso. Él simplemente está echando mano de la palabra de Dios. Por ello, podemos entender que, hermanos, que en el Antiguo Testamento, esa era la promesa de Dios. Si hacías lo bueno, vivías; si hacías lo malo, morías. Pero bajo el nuevo pacto somos bendecidos por la fe ¿en quién? En Jesús, en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Te das cuenta? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y también en Juan 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Así es de que podemos relacionarnos ¿con quién? Relacionarnos con Ezequías. Si recibimos una noticia triste como que vamos a morir, por supuesto que vamos a llorar. ¿Por qué? Porque nos vamos a entristecer internamente. Vamos a sentir el hecho de que nos vamos a separar de aquellos a los cuales nosotros amamos. Vamos a tener que dejar esta tierra, tener que dejar este mundo. Vamos a tener que partir de esta morada terrenal a nuestra morada celestial. Pero no vamos a mirar a aquellos a los cuales hemos amado todo este tiempo, ¿no? Pero nos dice Juan 14:5. Juan 14:5, cuando Tomás le dice a Jesús, le dijo Tomás, Señor, sabemos a dónde vas. Cuando Jesús les dijo a ellos que iba a morir, no sabemos a dónde vas. ¿Por qué? Porque ellos no sabían a dónde iban. Cuando morían, tenían ese temor, ese miedo, ese ¿qué va a pasar, no? Dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le habéis visto. Cuando hablamos de la muerte y no se tiene a Cristo en el corazón y no se tiene la seguridad de la vida eterna, da miedo la incertidumbre. Da miedo la incertidumbre. Y la gente tiene mucho miedo a morir, porque no saben qué va a pasar, qué hay del otro lado de la muerte. No saben qué es lo que les espera a ellos. Y Ezequías, de una manera u otra, tampoco sabía. No sabía qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a ver en el otro lado. Miramos en el libro de Lucas, si van al libro de Lucas, vayan conmigo rapidito ahí a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quiero que vean ahí en esa porción de la Escritura
algo que es sumamente importante para nosotros por el hecho de que el infierno, hermanos, es una realidad. Es una realidad. Y Jesús mismo predicó acerca del infierno. En Lucas 16, 19, abre tus Biblias, porque no lo tengo en el PowerPoint, lo tengo solamente en las Biblias. Abre tu Biblia en Lucas 16, versículo 19. Y quiero que leas conmigo esta porción de la Escritura que nos abre los ojos a la realidad de la vida y a la realidad del hecho de que Ezequías no sabía a dónde iba, mas nosotros sí sabemos a dónde vamos, pero Ezequías no sabía a dónde iba. Por ello es que cuando expresa estas palabras en el libro de Isaías, en el capítulo 38, el 38:10, donde dijo: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. O sea, él sabía que iba a ir al Seol, mas él no sabía el resto de su trayectoria. Pero aquí la palabra de Dios nos trae luz a nosotros. Porque Lucas capítulo 16, versículo 19 dice: había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Voy a pausar en ese versículo por un segundo. Nota lo que está pasando en este versículo. En este versículo podemos mirar que aunque este hombre carecía de todas las comodidades que tenía el rico, era una persona que en su pobreza lo único que tenía era a Dios. Y nos dice la Escritura que cuando este hombre murió, vinieron ¿quiénes? Los ángeles. ¿Y lo llevaron a dónde? Lo llevaron al seno de Abraham. Pero también nos dice la Escritura que cuando el rico murió, fue sepultado en el corazón de la tierra. La Escritura nos habla acerca de un lugar de tormento. Nos habla de un lugar en lo profundo de la tierra, donde el calor es tan intenso, las llamas son tan fuertes que las personas, o sea, las almas y los espíritus de las personas que van a ese lugar están en constante dolor y en constante agonía. Escucha bien lo que sigue. Y en el Hades, que es el Seol, alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién? El hombre rico. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno se fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
¿Se te das cuenta? Dios nos dice a nosotros, el hombre tiene la vida y la salvación ¿en qué? En la palabra de Dios. O sea, lo que nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna es la palabra de Dios. Es lo que nos da a nosotros la seguridad de que cuando cerremos los ojos en este mundo, ¿lo vamos a abrir dónde? Los vamos a abrir en la presencia de Dios. Y he ahí la clave, iglesia. He ahí la clave. Porque en el libro mismo de Lucas nos dice a nosotros el hecho de que el hombre rico le dice a Abraham, Abraham, anda, haz que este hombre resucite, salga de entre los muertos y vaya y se presente a mis hermanos, a mis 5 hermanos, y les diga que yo estoy en el infierno, que yo me estoy quemando, que se arrepientan de su vana manera de vivir, que cambien su manera de caminar en el mundo y alineen su corazón con Dios para que ellos no tengan que venir acá. ¿Pero le hubiesen escuchado? No. ¿Por qué no le hubiesen escuchado? Porque lo podemos ver en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 12, miramos que cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿ok? Cuando Jesús resucita a Lázaro, después de que Lázaro es resucitado, nos dice que muchos creyeron, pero muchos buscaban a Jesús y a Lázaro para matarlos. Para matarlos. Entonces, si la palabra de Dios, si el Espíritu de Dios no te convence de pecado, de justicia y de juicio, no hay muerto que se levante de la tumba para convertirte o moverte a arrepentimiento. No hay. O sea, es una situación personal. Es una situación personal. Por ello, es que Zacarías entendía ¿qué? Zacarías entendía la situación, la condición, el problema en el cual él estaba. Zacarías sabía perfectamente que se le había llegado su hora. Se le había llegado el momento de dejar este mundo. Y ahora él, al confrontar la realidad de que voy a morir, entonces es que entró en su corazón un espíritu de amargura, un espíritu de lloro, de desconsolación. Y comienza a llorar. Para nosotros es muy diferente, iglesia. La palabra de Dios nos dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si dejamos esta vida, nosotros vamos inmediatamente a abrir los ojos en la presencia de Dios. Si seguimos en esta vida, tenemos que seguir viviendo para Jesús, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Señor. Por ello es que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero para Ezequías no había esa seguridad, no tenía esa certidumbre. Aparte de ello, él se sentía que era demasiado joven para dejar esta tierra. Si el Señor se te presentara ahora y te dijese las mismas palabras, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías? Señor, déjame vivir. Señor, quiero seguir viviendo. ¿Pero qué no te das cuenta que te tienes que levantar todos los días para ir a trabajar? ¿No te das cuenta que tienes que soportar el calor del día? ¿No te das cuenta que tienes que alimentar tu cuerpo para sostenerlo? ¿No te das cuenta que diariamente tienes que asearlo? Diariamente tienes que seguir sufriendo cuando Dios te dice que cuando tú cierres tus ojos aquí en la tierra los vas a abrir en la presencia de Dios. Y si Dios te dice mañana es tu día, ¿te vas a poner a llorar? ¿O le vas a decir al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, hágase tu voluntad? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a actuar? Ahora que estábamos en Mexicali, en Tecate, uno de los hermanos que fue con nosotros estaba trabajando con Miguel. Y estaba haciendo un calorón. Y este hermano se nos andaba desmayando. Y le dice a Miguel, si me desmayo, me estoy muriendo aquí, no me resucites. Yo quiero ir a la presencia de Dios. Ok, no me vayas a dar CPR porque tus bigotes me van a hacer cosquillas. Bueno, no le dijo así, ¿no? Pero anyways, le dijo, no me vayas a resucitar porque yo quiero ir ¿a dónde? Yo quiero ir a donde Dios, a la presencia de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos, iglesia. Esa es la seguridad.
Ahora, si Zacarías hubiera sabido lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir es en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. Más adelante, iglesia, vamos a mirar la vida de Zacarías. Vamos a mirar que si Zacarías hubiese muerto, hubiese hecho un gran favor a la humanidad. Si hubiese hecho un gran favor a la humanidad. ¿Por qué? Porque después de que el Señor lo sana, es más, déjenme leer los versículos que siguen, ¿no? Porque si no, los voy a dejar fuera de onda. Versículo 4, regresando a Segunda de Reyes, capítulo 20. En el versículo 4 dice, entonces Isaías salía, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te daré a ti y a esta ciudad y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomadla, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. O sea, podemos ver que la oración de Ezequías conmovió el corazón de Dios. Y al conmover el corazón de Dios, ¿qué es lo que hace? Le sana la vida, le sana su enfermedad, por la cual y a través de la cual él iba a morir. Le sana su enfermedad, ¿por qué? Porque se arrepintió de una manera genuina delante de Dios. Es interesante ver lo que dice acá, dice el Señor, yo he oído tu oración. Así es de que, iglesia, quiero que sepas que todas las oraciones que tú hagas a Dios, Dios las escucha. Todas. La oración de Ezequías fue importante. ¿Por qué? Porque todas las indicaciones son que Ezequías iba a morir, pero una vez que él demostró un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios le perdonó porque hizo honor a sus promesas, a las promesas de Dios. Ahora, de hecho, Dios le dio dos regalos a Ezequías. El primero le regaló una vida extendida y el segundo le dio el regalo de saber que tenía 15 años para vivir ordenadamente delante de Dios. Le dijo Ezequías, hoy es 10 de octubre del año 2024. Así es de que para el 10 de octubre del año 2049 vas a morir. Tienes 15 años para ordenar tu vida. Tienes 15 años para caminar rectamente delante de mí. O sea, Dios le extendió la vida a él en ese momento. Pero qué interesante, ¿no? Porque dice, y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. ¿Dónde estaba Dios? Yo no lo vi. ¿Dónde estaba Dios? Ezequías no lo miró. ¿Dónde está Dios? Dios está en el medio nuestro. La palabra de Dios nos dice a nosotros que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en el medio de ellos. Dios está en este lugar. Dios está mirando a ti, está observando tus reacciones, sabe lo que estás pensando, sabe dónde estás. Yo no, yo te puedo mirar, pero nada más hasta ahí. Dios conoce tus pensamientos. Dios escucha tus oraciones. De Dios no nos podemos esconder. A Dios no lo podemos engañar. Y por ello es que podemos entender, ¿no? Que cuando Ezequías llora, cuando Ezequías se arrepiente, Dios lo escucha y es movido a misericordia. Es movido a misericordia. Y como es movido a misericordia, le sana y le extiende la vida. Le da 15 años adicionales. 15 años adicionales
Más adelante en el libro de Segunda de Crónicas vamos a encontrar que después de que Ezequías fue sanado, se enorgulleció de tal manera que se sintió tan importante que no le dio importancia al milagro de Dios en su vida. Por ello es que hay muchas veces que cuando venimos a Dios y pedimos a Dios y rogamos a Dios, muchas veces Dios nos niega la respuesta a la oración. Porque Él sabe que si nos da lo que le estamos pidiendo, nos va ya sea a alejar de Dios y nos va a llevar a mancillar el nombre de Dios. Por ello es que cuando oras, siempre tienes que orar pidiendo por los demás. Porque cuando pides por los demás, automáticamente Dios suple tu necesidad. Porque no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para alguien más. Y cuando pides para alguien más, ese alguien más es bendecido y tú eres bendecido. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para bendecir a otras personas. Y es ahí donde podemos ver y entender, ¿no? En el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 12, dice este salmo, dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. El salmista dice: Señor, por favor, escúchame, escucha mi oración. Escucha mi clamor. Mira, oh Señor, cómo me he quebrantado. Lloro, Señor, del quebrantamiento que hay en mi corazón. Estoy serio en lo que te estoy pidiendo. Y ese era el corazón de ¿quién? Era el corazón de Ezequías. Ahora hay algo acá muy importante. Y para nosotros es aún más importante. Lo que podemos ver es que Dios le dijo a ellos: tomad masa de higos y ponerla sobre la llaga. Ahora, ¿qué función tenía el higo en la herida? No sé. ¿La sabes tú? No, ¿verdad? Pero una cosa sí podemos ver acá, que Dios acá no usó un milagro para sanar a Ezequías. ¿Usó qué? De la medicina, la ciencia. De lo que ya estaba establecido, de lo que había. Y muchas veces decimos nosotros: no, yo voy a confiar en Dios, yo voy a esperar en Dios. Pero tómate un Tylenol para el dolor de cabeza. No, yo voy a esperar que Dios me lo quite. Pero tómate un dolor de Tylenol para el dolor de cabeza. Ya no puedo ni ver por el dolor de cabeza. No, yo voy a esperar en Dios, yo voy a esperar en Dios. Y al final del día te da un patatús y te mueres. Ahora te voy a contar algo que es real, te lo cuento porque es real. Nosotros conocemos una familia que actuaron de esa misma manera. Tenían un niño pequeño y el niño estaba enfermo, sumamente enfermo, sumamente enfermo. Y las personas que estaban con esta familia le rogaban, le suplicaban a esta familia que llevasen a ese niño al doctor. Llévalo al doctor. No, tengo la iglesia orando. No estoy yo clamando. No estoy yo gimiendo. Dios se va a manifestar. Dios va a hacer un milagro. Dios lo va a levantar. Dios no lo levantó. El niño murió. ¿Qué pasó? O sea, si Dios ha dejado que avance la ciencia, si Dios nos ha dado la medicina, usémosla. Usémosla. Porque viene de Dios. Dios ha permitido que la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, el descubrimiento de todos los beneficios que nos trae a nosotros, las diferentes cosas creadas por Dios, son para nuestro beneficio, son para nuestro bien. Por ello es que tenemos que echar mano de lo que Dios ha creado. ¿Para qué, hermanos? Para nuestro beneficio. Y Dios acá no usó de Ezequías: levántate, sé sano. Como le dijo Juan y Pedro al cojo que estaba a la entrada del templo: no tengo oro ni plata, pero lo que te doy,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Ese fue un milagro. ¿Por qué? Porque lo dijeron. No usaron más que de las promesas de Dios. Pero Dios le dice acá a ellos, usen ¿qué? Usen pasta de higo. Cierto medicamento, ¿no? Y lo usaron y sanó. Porque Dios así lo dijo. Amén. Bueno, nos quedamos ahí. Vamos a orar. Y la siguiente semana seguimos con el segundo punto y el versículo 8. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie y de esa manera en reverencia al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esa tu palabra, que Señor es tan edificante, Señor. Nos habla, Señor, de tu grandeza, de tu poder. Nos habla, Padre Santo, de que tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios bueno. Eres un Dios, mi Dios, que escuchas, Padre Celestial, nuestras oraciones, que miras, Padre mío, nuestras lágrimas, que, oh Señor, conoces nuestra necesidad, Padre mío, y estás ahí, mi Dios, para bendecirnos. Mientras nosotros nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir, Señor, nos humillamos delante de ti y entreguemos nuestro corazón a ti, Padre. Por ello es que ahora en este momento te pido por esta tu iglesia, Señor. Yo no sé lo que cada uno de los que estamos aquí presentes estamos pasando, pero tú sí, Señor. Tú conoces el corazón y la mente de cada uno de los que estamos en este lugar. Y tú sabes perfectamente, Padre mío, quienes necesitan este día, oh Padre mío, venir a ti, Señor, en forma de quebrantamiento, humillarse delante de tu presencia, reconocer que somos pecadores y que necesitamos tu amor, tu gracia y tu misericordia y que nos ayudes, Padre mío. Y tú estás ahí listo para extendernos la mano. Solamente, Padre mío, tenemos que entender que estamos delante de la majestad divina y pedirte perdón y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte ayuda, Padre. Gracias por ello, bendícenos esta noche. Gracias por traer a esos tus hijos a escuchar tu palabra. Bendícelos y que tu palabra sea escrita en las tablas de sus corazones y que se vayan de este lugar, Padre mío, entendiendo que no he sido yo, sino has sido tú el que ha hablado a sus corazones. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos hoy y siempre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.